FARC son la FARC. El proceso de paz en Colombia enfrenta retos y desafíos insospechados después de la reactivación de atentados y operativos militares de las FARC. FARC son Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. El proceso de paz en Colombia, los diálogos para la pacificación del país después de más de 3 décadas de conflicto armado, de enfrentamientos, han llegado a un punto clave y crítico donde todo parecía avanzar satisfactoriamente, parecía apuntar hacia la consolidación de acuerdos de paz definitivos, cuando esto se rompió de forma abrupta y las FARC regresaron a operativos y atentados que teníamos meses de tregua sin aparecer. De tal forma que hoy está cuestionado profundamente si este proceso de paz se va a consolidar en efecto en un acuerdo, de si las FARC entregarán las armas y recuperarán la vida civil allá en Colombia. Analizamos la situación de nuestro país latinoamericano, de una población dividida, donde un sector está a favor de los diálogos de paz y otro totalmente en contra. Lo analizamos con nuestros invitados. Le doy la bienvenida esta noche al maestro Rafael Cabrera, experto en seguridad en América Latina. Bienvenido, Rafael, gracias por repetir tu presencia con nosotros. Muchas gracias. Y le doy la bienvenida esta noche al doctor Alexander Gamba, experto en movimientos sociales en América Latina. Bienvenido, Alexander, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, además colombiano, lo cual nos ayuda mucho a tener una sensibilidad de primera mano en este asunto. En efecto, el país está partido, como decíamos aquí, hay un sector a favor de los diálogos y otro totalmente en contra. Diríamos que sí. En principio, sí, a partir de las elecciones que fueron hace menos de 3, 4 meses. ¿Donde Santos se religió? Donde Santos, frente a la propuesta de uribista de Óscar Iván Zuluaga, sí quedó más o menos la sensación de que hay una división. No si se debe llegar o no a la paz, sino el mecanismo. Ajá, el camino. La forma. El presidente Santos ha planteado un proceso de paz en el cual se negocia, se llega a un acuerdo político, en donde inclusive cabe la posibilidad, es casi un hecho, que los miembros de las FARC podrán participar en política, y el uribismo, encabezado por Óscar Iván Zuluaga, plantea una rendición prácticamente incondicional, en donde los principales jefes todo paguen cárcel y no haya realmente una participación activa en política. Haya castigo y punitivo, cárcel, etcétera. Es decir, haya penas que paguen por todos estos años de conflicto. La postura otra es contrario, es como incorporarlos a la vida política. A la vida política. Partido político, político, exactamente. Rafael. Sí, y se torna un poco complicado porque la oposición a Santos no ve con buenos ojos el mecanismo para llegar a la paz. Ellos ven que las FARC es un movimiento, lo ven como un movimiento terrorista, como un grupo terrorista, que esto le da un estatus y una categoría distinta y complica más una negociación. Sin embargo, parecía que había un paso hacia adelante al llevar la negociación y al tener actores internacionales que estuvieran involucrados en el proceso de negociación. Se ha dado un paso hacia adelante. Desafortunadamente, en los últimos días parece que esta realidad de ir hacia adelante se tambalea un poco. ¿Qué provoca la ruptura? ¿Qué provoca? Porque sí había, bueno, primero en Oslo, me parece, y después en La Habana, y había como un avance, a pesar de que el sector de Uribe estaba machacando todo el tiempo y criticando que no era el camino y que no por ahí, que no sé qué, pero los diálogos avanzaban y los representantes del gobierno iban. ¿Qué detona la ruptura, en tu opinión, Alexander?
Después de las elecciones, sí, de todas maneras hay un consenso mayoritario a favor de la salida política, como se estaba planteando, pero desde que se empezaron las negociaciones, que fue exactamente hace 2 años, esta semana que se suspende, Impresionante, ¿no? se cumplían 2 años, había un pacto entre el Estado colombiano, representado por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, era negociar en medio del conflicto. No, es decir, no había tregua, ni bilateral ni unilateral. Las FARC han hecho 2 treguas que relativamente han respetado y entonces seguían en operaciones militares. Hay que decir que ha bajado muchísimo la intensidad del conflicto. Sí. En los últimos 2-3 años ha bajado muchísimo la intensidad del conflicto, pero siguen operaciones militares. Es decir, ha habido bajas de comandantes guerrilleros, ha habido apresamientos, ha habido bombardeos de parte del ejército. Y lo que pasa la semana pasada es que un general de la República, algo sin precedentes, inédito, se mete a una zona de operaciones controlada por las FARC y pues es retenido, dicen las FARC, pues, acudiendo al derecho internacional humanitario, por ser un militar activo, etcétera, sería retenido. Y el gobierno insiste en que es secuestrado y exige que lo liberen de manera unilateral, sin ninguna contraprestación, y que se suspenden mientras tanto los diálogos. Ahí entra un debate porque las FARC plantean, primero, esas no eran las reglas eran que discutíamos y seguíamos platicando en medio del conflicto. Ustedes están incumpliendo las reglas, pero ahí juega un papel muy importante Cuba y Noruega. O sea, los representantes de Cuba y Noruega, que son mediadores, que son facilitadores, acompañantes del proceso, juegan un papel muy importante, acercan a las partes. Ya se produjeron 2 liberaciones de 2 soldados más que estaban retenidos. De hecho, a este general lo devuelven al muy poco tiempo, a las 36 horas. No, el sábado está planteado que sí. va a ser liberado el general. Entonces diríamos que el proceso sí entró no en su mayor crisis, en su única crisis en estos 2 años. Realmente había prosperado bastante Pero rápido. narrado así parece como resultado de un accidente, es decir, de que el general, no sé si producto de la confusión o de que entró a un territorio que no le correspondía, lo detienen, le digan usted qué está haciendo por acá, siéntese aquí, vamos a ver, etcétera, porque tampoco hay violencia, es decir, no es torturado, no es golpeado, no es nada, lo detienen simplemente y preguntan a la contraparte, ¿y este señor qué hace aquí si estamos en un acuerdo en proceso? ¿Es un accidente? Es muy raro. Es algo muy extraño. Un general, experto además en contraguerrilla. Conocedor. Y se mete prácticamente solo, sin escoltas, vestido de civil, a una zona que se sabe que está controlada por las FARC. Muy extraño, Las FARC controlan las zonas periféricas del país, no las grandes capitales ni nada, pero esa es una zona que se sabe que está controlada por las FARC. Entra ahí y de hecho el primer mensaje que se sabe es del presidente Santos mandándole un mensaje al ministro de Defensa diciéndole que necesita una explicación urgente de qué hacía un general de la República en una zona de operaciones, es decir, una zona de guerra, sin escolta y rompiendo todos los protocolos de seguridad. No respondió. No responde. Sí, y esto enrarece el clima político en Colombia, porque entonces pareciera de repente, en una instancia, viéndolo desde la perspectiva de las FARC, que es una provocación del gobierno. Exactamente. Y ante una provocación del gobierno es obvio que tiene que venir una ruptura del proceso de paz. Porque ha aparecido en algunos editoriales en Colombia, si este general en efecto no pretendía hacer un acto de provocación, pero no obedeciendo al gobierno de Santos, sino obedeciendo a otras fuerzas políticas, Uribe, Zuluaga. Lo pongo en la mesa. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, sí, pareciera que es más bien... Es una hipótesis, no podemos tener los hechos porque pero pareciera que se responde a eso, a que es más bien algo más cercano al uribismo, el uribismo que no quiere este mecanismo de paz. En cambio, pero también es cuestionable. Es como un acto de boicot, déjenme decirles. Es decir, él va a boicotear el proceso de negociación porque con este acto de provocación, evidentemente, la contraparte va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y genera también demasiadas críticas al gobierno anterior, porque en el gobierno anterior, entonces sí podemos plantear mecanismos de paz y desmovilización con los grupos paramilitares, pero con las FARC no. Sí. Entonces, desde ahí ya hay un cuestionamiento al gobierno anterior. Sí, un doble rasero. Exactamente. Sí, un doble criterio. Sí, hay un problema real. Es decir, siempre, si bien se ha avanzado como nunca, es decir, en general los colombianos somos muy optimistas frente al proceso de paz, no la gran mayoría de la población, pero los analistas son muy optimistas y la comunidad internacional es muy optimista, cuenta hasta con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que había sido renuente. Esto existe antes de que nacieras, Alexander. Exactamente. Y lo estoy diciendo de cálculo, Sí. pero creo que no me está fallando el cálculo, ¿no? Entonces como que se está avanzando mucho y siempre había como el miedo de
algo puede dañar el proceso de paz. Y uno de los factores que siempre se ha visto como que podría ser es que hay un sector de las fuerzas militares que sí son muy cercanas a Uribe y en La este parte caso más conservadora, más digamos. conservadora. Entonces aquí queda como algo extraño. No se sabe exactamente qué pasó, pero quedó el aire enrarecido. Ese es el término. Quedó el aire enrarecido. Alternativas. Por momentos vimos a un Santos descontrolado, me parece, cuando yo lo he visto con una clara convicción de que este es el camino y quiere llegar al fin y a concluir el tema. De repente esto como que lo sacó de balance y le vi un tono en el discurso diferente al que había visto antes, como enojado, como molesto, como haciéndolos responsables del rompimiento de los diálogos, etcétera, cuando ha sido un líder muy promotor del encuentro y del diálogo. Lo que querría decir que si en efecto este es un acto de provocación, tuvieron éxito, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, me parece que tienen éxito en la provocación, pero yo creo que la provocación no viene en este caso desde el mando central del gobierno, No. Ni del ejército, ni del ejército. sino de otros sectores. Por eso es que el tono enojado, Claro. porque entonces se Se enrarece el boicotearon, ambiente, sí, claro. se boicotea y entonces se paraliza el proceso de paz. Y eso pasa hacia atrás, evidentemente. A nivel, vamos a hacer una pausa, si me permites, Alexander, pero yo quisiera que analizáramos un poco cómo está la población y qué dice la gente, porque yo sé que incluso regionalmente hay puntos de vista distintos. En Colombia hay unos de una región que piden una cosa y otros que en las ciudades hay un punto de vista mucho más pro diálogo, pro negociación, acuerdo negociado, incorporación a la vida política, pero hay otras zonas donde quieren macana, castigo, cárcel, pena y más cosas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estamos en Aldea Global analizando el delicado tema de los diálogos de paz y negociaciones en Colombia. Regresamos enseguida. Bueno, aunque ciertamente todo parece un acto de provocación, va a ser muy difícil que conozcamos en detalle los hechos. Es decir, este señor, un general del ejército colombiano, experto, jugó al turista, ¿no? Es decir, vestido de civil, es un poco inverosímil, me parece. Pero bueno, el punto aquí es si serán capaces o no de retomar el proceso de negociación. ¿De qué depende? Yo veo, toca esperar que liberen al general. Ya liberaron 2 soldados Sí. en este proceso de exigencia que pidió el presidente, pero veo temas positivos en medio de la crisis. Veo que el proceso puede salir fortalecido en medio de la crisis. Primero, había muchas acusaciones, sobre todo de parte del uribismo, de que las FARC no tenían unidad de mando. Entonces, lo primero que se intentó plantear fue, en La Habana están diciendo una cosa y en las regiones están mostrando otras cosas. Y muy rápidamente, en menos Se desmontó. en menos de 48 horas, las FARC emitió un comunicado diciendo que lo iba a liberar. O sea, efectivamente mostró una capacidad de unidad de mando Rápida y además, rápida, y además muy rápida, y como demostrando además que sí tiene intención real en una voluntad de paz real. En términos de Santos, que estaba efectivamente, yo creo que hay que entender algo y es a quién le estaba hablando. Le estaba hablando a la tropa, fundamentalmente. Y también hay, tú que eres experto de seguridad lo debes saber, también hay un tema que los generales pues tienen una ascendencia muy importante en la tropa, en la fuerza militar, entonces como que le quedaba muy difícil a Santos salirse del libreto. Creo que lo de la suspensión fue muy fuerte, pero también yo siento que hubo una presión muy fuerte de los militares. Un tono enérgico de en que ese le sentido. jugara fuerte a defender a su general. Claro. Ese era como el tema fundamental y lo leo así. Rafael. Y si hay alguien que sabe cómo hablarle a los militares, pues es Santos. Fue ministro de Defensa, Claro, tiene claro. el feeling para hablarles, sabe cómo hacerlo y sabe que la solución de este impasse del proceso de negociación, si es que hay algún tercer actor que esté interviniendo, es responder precisamente en la voluntad de las partes que quieran llegar. Quiero explicar. Si hay un elemento del uribismo metido en este Un proceso, ingrediente, un ajá. ingrediente,
la crisis se resolverá muy rápido, porque entonces habrá voluntad de las FARC de entregar a este general lo más pronto posible y del gobierno de regresar lo más pronto posible a la negociación. Y en este caso, los actores internacionales que están metidos en el proceso de negociación, le hace Los negociadores y Noruega facilitadores. y Cuba, Ajá. han facilitado también un poco eso. Son muy importantes. Déjenme retomar este tema que dejábamos antes del corte, la opinión y la percepción pública en distintas regiones de Colombia. Yo sé que hay mediciones y hemos visto números y todo. ¿Cuál es tu sensación? Veo a población urbana de cierto nivel educativo a favor de la negociación y veo luego otros con un perfil académico distinto, pero de otras regiones que están en contra. ¿Cómo entender esto? Sí, el panorama más allá de las encuestas fueron las elecciones. La segunda vuelta presidencial se volvió casi que un plebiscito a favor o en contra del actual proceso de paz. Se convirtió en eso. Básicamente, si ganaba Santos era continuar el proceso de paz, si perdía era etc. Y el mapa que nos indica las regiones que siguen más afectadas por el conflicto ha disminuido mucho, pero sigue, votaron a favor de que se continuara el proceso de paz. Y era clarísimo el mapa. Y la ciudad y Bogotá fue determinante. O sea, Bogotá, si se quiere, a diferencia, digamos, de Medellín, que es una ciudad muchísimo más conservadora, pero Bogotá, Cali y las zonas periféricas A favor de la negociación. a favor de la negociación. Y las zonas más consolidadas económicamente y que en Colombia le llamamos el viejo Caldas, y donde además tiene muchísima ascendencia el uribismo, votaron en contra. Y es donde hace mucho tiempo no se siente el conflicto también. Eso también hay que decirlo. Entonces, Bogotá lleva prácticamente 3 alcaldías gobernado por la izquierda, entonces una izquierda parecida al PRD, un poco más consistente, pero entonces también... un poco menos fragmentada. Exactamente, aunque también con muchas crisis, pero eso también da una opinión pública en Bogotá que define elecciones presidenciales, que vota un poco más a la izquierda en esos temas y es más sensible a estos temas. Y entonces, las regiones donde todavía está el conflicto votaron masivamente a favor de la negociación de paz. Ese es más o menos el panorama. Otros temas de seguridad colombianos que tú conoces bien, Rafael, el tema del narco, el tema de los paramilitares, ¿siguen jugando un factor y un rol en este esquema de pacificación o no? Sí, el narcotráfico es un ingrediente que ha complicado el proceso de paz en Colombia, y porque ha permeado tanto los grupos paramilitares como a las FARC, como a la guerrilla. La guerrilla tiene un papel fundamental en el narcotráfico porque controla regiones, sobre todo al sur de Colombia, que son las regiones altamente productoras de la hoja de coca. Claro, claro. Entonces, aquí las FARC, sobre todo en la década de los 80, tienen un posicionamiento más cercano. Sí, de alianza casi, de alianza ¿no? con el narcotráfico. De sociedad incluso, ¿no? Porque entonces se adquieren financiamiento. Claro, por parte hay del narcotráfico. recursos que... Pero el narcotráfico también permeó a los grupos paramilitares. Entonces el narcotráfico me parece que sigue siendo un elemento consistente en Colombia y que en el caso de los grupos paramilitares, a pesar de que hubo este proceso de desmovilización con el uribismo y que sobre todo en la parte de Medellín o en la parte que tenía real control el uribismo y que también recordemos de dónde viene el uribismo, muy cercano a los grupos paramilitares en su inicio, y que es la desmovilización. De ese segmento social poderoso y importante en Colombia, de los hacendados, terratenientes, de la gente de poder económico arraigado en la tierra y en las provincias. ¿no? Exactamente, y que el proceso de Uribe fue precisamente pacificar esas regiones. Sin embargo, logra atomizar muchos de los cárteles, los hace microcárteles, pero siguen operando. Y siguen existiendo ahora las BACRIM, que todo el proceso de desmovilización, dicen que más bien lo que se hizo fue un proceso de cambio. Tradúcele eso al auditorio, por favor. De la desmovilización. Las BACRIM. Las BACRIM son las bandas criminales. Es una acotación y que son, digamos, la nueva cara de los grupos... en lo que se han convertido, digamos. De los grupos que antes eran vinculados al paramilitarismo y que tienen vínculos con el narcotráfico. Correcto. Y siguen existiendo y siguen operando. Para las FARC, en el momento de sentarse a la mesa, estos agentes de los que hace mención Rafael, ¿son un factor? Es decir, los paramilitares, el narco, o las FARC hacen todo eso a un lado y dialogan frente a frente con los representantes del gobierno. No está en los 6 puntos de la agenda, pero es un tema sensible.
Básicamente lo que se pide es que la doctrina militar colombiana, que ha sido muy permisiva frente a la posibilidad de que civiles tengan acceso a las armas y que en últimas dio origen al paramilitarismo desde ámbitos legales. Claro. Desde el 65 había una normatividad, en el 95 hicieron otra normatividad, que se modifique eso. Y que queden reducidas exactamente a eso, a crimen organizado, pero que corten su vínculo con el ejército y con el apoyo relativamente institucional, que cada vez es menos, pero que sigue existiendo. En relación al narcotráfico son dos niveles diferentes. Las FARC hace gramaje. ¿Qué es gramaje? Fundamentalmente cobra impuesto en las zonas de control territorial a los cultivadores de coca, pero cobra impuestos también al cultivador de cacao, de maíz, es decir, es parte, agricultores. es parte de su estructura. Y de cómo se hace de fondos. Y cómo se hace de fondos, exactamente. Y estamos hablando de todas maneras de una lógica casi que de estatalidad en Un gestación. papel tributario. Claro. Un papel tributario. Los famosos monopolios del Estado, las FARC le logró disputar no solamente la coerción al Estado colombiano en zonas periféricas, muy selváticas, sino también la posibilidad de la tributación. Claro. Y la tributación también incluía pues, los cultivos ilícitos, que es la base de un sector de la población muy grande. El paramilitarismo, en cambio, estuvo dirigido por grandes narcos, que sí traficaban, que sí traían la coca. Que utilizaban como brazo armado para la operación. Exactamente. Y también con vínculos políticos, por supuesto, pero estamos hablando de don Diego, don Berna, que eran grandes capos, que de hecho tenían vínculos con el cártel de Sinaloa, Claro. es decir, con los grandes cárteles mexicanos y que coparon las rutas después de que desaparecieron los grandes cárteles, el cártel de Medellín, y el de Cali. Quedaron fue como caciques y después pues intentaron meterse al proceso del paramilitarismo y legalizarse, y hoy están presos la mayoría de ellos en Estados Unidos por narcos. Y que sí, pero aún así, a pesar de todo este proceso y de atomización, sigue siendo Colombia el principal productor de cocaína. Sigue siendo. A pesar de que no es el principal productor de hoja de coca, la refinación y el procesamiento sigue siendo en Colombia. Bueno, lo cual habla de que su capacidad industrial y laboratorio y todo esto sigue operando. Y una capacidad de exportación importante, porque no solamente lo hacen estos pequeños grupos criminales desde Colombia, lo hacen operando inclusive desde Venezuela, porque ahora utilizan nuevas rutas desde que el gobierno colombiano, cuando se establece el Plan Colombia, hace mucho más complicada la exportación. Entonces se cambia la logística de exportación hacia Norteamérica de la cocaína, y ahora, por ejemplo, antes hacían grandes trazas, grandes recorridos hacia el Pacífico o hacia el Caribe. Ahora hacen trazas mucho más pequeñas y hacen mucho más complicado a Centroamérica la estabilidad de seguridad, porque ahora son más importantes en la ruta. Claro. Uno de los temas muy importantes del acuerdo de paz, discúlpame, es que ya se acordó, digamos, un programa de sustitución de cultivos ilícitos en las zonas donde operan las FARC, por ejemplo. Entonces, en el caso de que se ratifique el acuerdo de paz, digamos, hay un acuerdo explícito de parte de las FARC de colaborar en la sustitución de cultivos ilícitos. Esto es muy importante y es justamente el tema al que llega. El proceso se destraba en este momento que hemos vivido en las últimas semanas, avanza, logra. ¿En qué medida esto va a derramar beneficios para esos otros dos sectores que han afectado gravemente la vida social y económica de Colombia? Me refiero al narcotráfico y a los paramilitares. Es decir, se logra el acuerdo de paz y que vamos a ver esto, sustitución de cultivos, vamos a ver, porque las FARC poseen enorme información, Alexander. Es decir, conocen operación, grupos, rutas, ubicación de laboratorios, alianzas entre caciques locales y grupos militares. Es decir, la inteligencia de las FARC es un tesoro para el gobierno colombiano, para el ejército colombiano, ¿no? Entrar en posesión de eso sería valiosísimo. Yo ya sé que no está en los 6 puntos y ni creo que esté, porque es algo que no se puede decir de forma manifiesta, pero me pregunto si esto prosperara y se firmara, luego no se pudieran sentar y decir, oye, ¿por qué no? Ya pacificamos esto, ahora vamos a limpiar todo esto para mejorar la calidad de vida del país, ¿no? Se advierte difícil. Sí. Porque es una cuestión de mercado. Claro, mientras haya demanda, ¿no es cierto? Y aparte, los beneficios que se puede obtener a través de la hoja de coca y procesarlo en cocaína, no sé si vis a vis con el cacao o con el café,
tengan las mismas ganancias. Seguramente no. No lo es. ¿no? Entonces, por eso se advierte Bueno, el difícil. café es muy, Se yo advierte creo que es muy complicado. rentable, pero no sé. El eje del acuerdo son dos: participación política, garantías de la participación política, es decir, que cuando se desmovilicen no los maten, ese es un elemento. Bueno, El Salvador es un ejemplo, ¿no? Y el segundo es un cambio en la política agraria. Y el cambio de la política agraria fundamentalmente está enfocado a estas zonas de colonización, a que se integren al mercado nacional, porque no están integrados al mercado nacional, y esa integración al mercado nacional le merma la posibilidad a que el narcotráfico siga siendo tan rentable, porque va a seguir siendo más rentable, pero ya cuando tengas vías, cuando tengas estímulos, cuando Claro, tengas claro. ciertos subsidios, es más factible que te pases a cultivar cacao que a cultivar. Ojalá. Cuando dejar de veas que cultivar la coca. posibilidad de hacer las Exacto. cosas bien tiene alguna ganancia o tiene alguna posibilidad de cambio, pues lo tomarán. Aunque sigue siendo también complicado porque es un buen negocio. Se nos acaba el tiempo, vamos a tener que ir a conclusiones, pero citaba yo brevemente el caso de El Salvador, pero El Salvador es un caso donde logró, me parece que con éxito, este tránsito de guerrilla y de movimientos armados a la vida política, a la incorporación como partidos formales y al gobierno de la República. Es decir, hoy desde la presidencia anterior y esta en particular, está en manos de los que fueron guerrilleros en algún momento, ¿no? Del FMLN y de todo esto, ¿no es cierto? Es uno de los Es decir, paradigmas. las FARC aspiraría a esa Aspira. ruta. Ese es el proceso de paz que se está esperando y es lo que se está ambientando, que puedan estar en el Congreso, que puedan, si no bien de pronto los comandantes en una coalición amplia, disputar la presidencia de la República. Ese es el objetivo y ellos lo han planteado. Ningún proceso de paz ha sido exitoso si una de las partes quiebra. termina pagando penas de cárcel altísimas. Expectativas y pronósticos, ¿qué veremos hacia adelante y hacia el inicio del 2015? Hacia adelante yo creo que continuará el proceso de negociación, me parece que es el único camino y el único camino a llegar a una paz consistente y verdadera será el tránsito hacia consolidar a las FARC como una fuerza política dentro de Colombia, que exista esa posibilidad de cambio como pasó en El Salvador y como pasó en otros países en América Latina y que es la única expectativa que yo veo de éxito para un proceso de paz. Rafael, muchas gracias. Alexander. Muchas gracias. Bueno, creo que es igual, estamos en... Si prospera bien esta semana que queda es fundamental, creo que viene algo y es que se va a empezar a desescalar el conflicto. No hay voluntad de parte del gobierno para un cese bilateral de operaciones, que es lo que se pide, un cese bilateral del fuego, pero ya hay posibilidades de que se desescale el conflicto. ¿Qué significa eso? Que se dejen de hacer ciertos operativos militares, claro. etcétera, y eso va a generar un ambiente mucho más propicio para que se firme el acuerdo. Yo creo que sí se firma. Muy bien, pues ahí están las expectativas, está el ánimo. Es un gran país, Colombia, y merece cerrar este capítulo en la historia, me parece, y caminar hacia adelante. Vamos a ver y estaremos atentos a lo que suceda. Alexander Gama, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti Rafael por la Cabrero, invitación. como siempre, gracias por Muchas estar gracias. aquí. Y gracias a usted por su presencia y compañía esta noche. Esto es Aldea Global, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, gracias.